Saludos, bienvenidos a Para que tenga una idea. El día de hoy contamos con la presencia de la querida Jenny Torres, en la que analizaremos varios aspectos, desde la vulnerabilidad de la gente, en la que se encuentra la gente, en las condiciones del cambio climático, los eventos que sucedieron hace varias semanas con las lluvias que inundaron el país, no solamente la capital. La situación, cómo se desarrolla eso, por qué la gente vive expuesta a ese tipo de situaciones. Don Luis, saludo, que lo noto. Yo pensaba que ustedes iban a volver a recibir en el programa. Duré un par de semanas sin venir. Bueno, yo me alegro mucho de estar de nuevo acá y de que Jenny Torres esté aquí. Yo dije que sin usted yo no venía. Eso fue una condición. Esa fue mi condición. Seguro, ella es buena gente y eso, pero a veces dice su mentirilla. Como esa. Pero se le agradece. No, ella me lo dijo, a mí tengo pruebas. Mi compadre, siénteme. Vamos bien. Yo toco un peinado a los Juan Pablo Duarte. ¿Usted cree? Enfoque eso allá. Su Bueno. patito y su cosa. Mira, Jenny, pasó lo que pasó. Pasó lo que pasó. Y oí decir como que ya van 3 noviembre consecutivos que ocurre un fenómeno atmosférico inesperado, excesivo, que uno pone a descubierto la vulnerabilidad de mucha gente y hace más vulnerables a aquellos que creíamos no vulnerables. Así es. Ante todo los pobres, por supuesto, pero fíjate que lo que pasó acá en el paso a desnivel de la 27 con Gómez, le pasó a vivos, por supuesto, y todos los vivos somos vulnerables de alguna manera, pero déjame no filosofar mucho. Pero como estamos hablando en términos sociológicos y económicos y tal, uno sabe cuando se refiere a vulnerabilidad, se refiere a condiciones que hacen más peligrosa la vida para ciertas personas. Sí. ¿Qué lecciones a tu juicio, qué aflora más claramente a propósito de ese hecho infausto? Sí, bueno, en primer lugar, feliz de estar acá. Yo soy una seguidora del programa, y lo sabe. Y, no dormimos, esta noche no vamos a dormir. Siempre le escribo criticando, ¿verdad? Pero son válidas. Constructiva. Claro que sí. Pero bueno, el tema de esta lluvia es muy lamentable porque, como comentábamos antes de empezar, ha tocado puertas que no son las que usualmente tocan este tipo de fenómenos y es muy lamentable. Tanto este noviembre como el noviembre pasado, pues tuvimos víctimas mortales, no necesariamente por residir en lugares vulnerables, y todas las muertes son lamentables. Hay que hacer como una diferenciación importante, dejando en claro que no debería ocurrir ninguna muerte. Tenemos como suficiente conocimiento acumulado para saber que nos va a pasar esto, que nos va a pasar todos los años, y tendríamos que haber puesto ese candadito antes de que nos roben. Pero mira qué ocurre con la gente que vive en condición de vulnerabilidad. Y ahorita vamos a hablar de esas 11 vulnerabilidades de las que nos habla Wiltshire Shaw. Es que la gente no sale de su casa para que el fenómeno le azote. La gente en su casa, el fenómeno viene y le azota. Entonces es una diferencia importante. A domicilio. On delivery. Y otro elemento también importante es la recurrencia. Porque ustedes lo dijeron en la introducción, estos fenómenos vienen cada año y a veces no cada año. Muchos, la mayoría, no salen en prensa. Vienen 2, 3, 4, 5 veces en un mismo año, porque esas zonas que están en lugares vulnerables, basta una lluvia relativamente pequeña para que les haga sufrir o temer. Entonces esto yo creo que es importante y por eso me parece que debemos diferenciar por el que muere en la calle, que es lamentable, y el que el río va a su casa. Necesariamente la muerte. Porque a veces yo digo que quien vive en esa condición tiene una muerte lenta, aunque quede respirando. Yo entrevisté a raíz de ese otro noviembre fatal, que fue el noviembre de Noel,
una joven, Nairobi, la recuerdo con mucha tristeza, una joven de 19 años que tenía 3 niños a sus cortos 19 años, migrante del sur. Para mí Nairobi recogía la explicación de la condición de pobreza de nuestro país. Migrante obligada, vino traída por un señor que luego la abandonó, la dejó sola con 3 hijos. Fíjate, 19 años con 3 hijos quiere decir Ya se no es la naturaleza. se que está embarazó sinistrado, ¿eh? temprano, 14, 15 años. O sea, son ese conjunto de riesgos sociales. Y Nairobi, cuando la entrevisté para Noel, bueno, que me contó su historia, lo había perdido todo por 3ª vez en 2 años. 3 veces en 2 años. Y Nairobi vivía de lo siguiente. Ella compraba un cartón de huevo. Nairobi era analfabeta. Compraba un cartón de huevo, lo ponía a hervir, salía a las 5 o 6 de la mañana, vendía los 30 huevos, volvía, le hacía de comer a sus hijos para luego comprar otro cartón. Y esa era la vida de Nairobi. Un ciclo, un ciclo, un ciclo. Y sus niños se lo atendían los vecinos por solidaridad. Sí, Entonces, pero... ajá, es sí. un tema ¿Qué Yo- otro asunto más vulnerable aún? así. Yo, en esa misma dirección, porque hay una realidad a lo que tú planteas. Una cosa es que son una desgracia. Tú vayas en cualquier avenida, y no voy a poner el ejemplo meramente de la 27, porque el 4 de noviembre del pasado año, un joven Esto ocurrió que en lamentablemente Arroyo tenía a su hija en Hondo. su casa, en Arroyo Hondo, y él creció la cañada y se lo llevó. Pero tenemos que diferenciar. Una cosa es un evento que ocurra Exacto. de manera extrema y genere que se desprenda un concreto de un túnel. Y otra cosa es el ejemplo. La calle donde yo soy, allá en Capotillo, la calle General Sucre, tiene más de 40 o 50 años en una condición que el drenaje, y no es por basura, porque hay unos teóricos que quieren venirte a plantear que lo llenan de basura. Persona, claro, eso No. siempre está. Es que no hay una planificación, porque todas las esquinas y toda el agua que corre por todos los contenedores termina ahí y se nos llena la calle. Yo quiero que ustedes vean los videos, se los voy a mandar para que ustedes vean. Y no hay una respuesta por parte del Estado, por parte del gobierno local, los gobiernos locales. Y hay levantamientos sobre Es que ellos lo saben y tampoco pueden que decir te que- dicen a ti. ¿Y qué te van a decir? Porque ellos Ignorar. te utilizan el ejemplo de que la gente, como dijo una famosa empresaria de este país, que el pobre es pobre porque quiere. Repitió una frase que utilizan ellos porque no sé. Que la gente le pasa eso porque quiere. Hay gente que dice porque lo sacan y vuelven a la cañada. Y eso escala mucho dentro Y- de la gente con los mismos niveles de De empobrecimiento. pobreza. Y cuando uno sabe que es una realidad distinta, háblame de eso, Jenny. Sí. De la zona aquí en la capital que se inunda, en el país entero. Es verdad que la gente vuelve, esos datos, que si me sacan de la cañada y vuelven. ¿Qué? Porque también es una cosa, y escúchame que ahí termino. Una cosa es tú sacarme de la condición de vulnerabilidad en la que yo vivo, porque vine del campo, como ese ejemplo que tú pusiste, y tengo que tirarme un desastre, no me voy a dejar morir, y no voy para Piantini ni para Naco. Y otra cosa es tú sacarme con una mano adelante y otra atrás. Así es. Mira, tú has tocado varios puntos. Vamos a ver cómo lo desenredamos. Vamos a comenzar con este tema que hablas del mito del desalojo. Esa mentira repetida que la generalidad de la gente en República Dominicana cree que es verdad. Nosotros hicimos un análisis de los comentarios de redes sociales cada vez que se hablaba de estos temas de desastres, y la gente era casi, no sé, probablemente un 95-96% de las personas cuyos comentarios giraban en torno a eso. Le dan casa y vuelven. Bueno, porque eso se ha convertido en un imaginario. En un tópico. Y ese imaginario ayuda mucho a que no se reconozca lo que constitucionalmente está establecido, que es que la vivienda es un derecho. Y no cualquier vivienda, una vivienda digna, que implica que tenga todos sus servicios y que esté en un hábitat saludable. Nosotros somos signatarios de los derechos económicos y sociales, y el derecho a la vivienda plantea que la vivienda adecuada tiene que tener 7 características. Pero ese imaginario no nació solo. Ese imaginario fue construido. Y voy a contar la pequeña, tal vez no tan pequeña, anécdota de cómo se formó. En tiempos de Balaguer, obviamente, hubo un proceso de desalojo en la Ciénaga,
Y ese proceso de desalojo se vendió en el periódico de la siguiente forma. Se va a construir un proyecto habitacional en Mano Guayabo y ese proyecto tenía 1.500 soluciones habitacionales. Y lo que se vendió fue, y se nombró a Rafael Bisonó como el padre de la vivienda social dominicana, se vendió que vamos a sacar toda la gente de la Ciénaga y la vamos a llevar a Mano Guayabo. Vamos a comenzar con la primera cifra. En la Ciénaga en ese entonces habían 3.500 viviendas. Familias, perdón. Familias. Y entonces construimos 1.500 viviendas. Primer fallo. Es mentira que iban a poder sacar a las 3.500 familias que vivían en la Ciénaga. Segundo tema. Frente a la Ciénaga había una zona llamada El Ancón y en esa zona se quería construir un parque energético y se decidió que la mitad de las viviendas de Mano Guayabo iban a ser para esa familia. Más de la mitad porque en El Ancón vivían 900 familias. ¿Qué se hizo? De las 1.500, 900 fueron para El Ancón y el resto para la Ciénaga. ¿Cuántas me quedan para la Ciénaga? Me quedan 500, pero tengo viviendo 3.500 familias en la Ciénaga. Sí se desalojaron de la Ciénaga hacia esa zona alrededor de 400 familias porque hubo 100 que quién sabe a quién se entregaron. A los compañeros. Pero todos los días salía en prensa, se trasladó la Ciénaga, se trasladó la Ciénaga, se trasladó la Ciénaga. E imagínate tú que pasas por el puente y ves gente ahí. No. Pero ven acá. Usted volvió lo a que trasladaron y volvieron. Y porque fue mucho el ruido que se creó alrededor de ese punto. Justo por el tema del ruido de que sacaron a la gente de la Ciénaga y la gente regresó, las Naciones Unidas hizo un estudio y el estudio demostró que apenas el 10% de las familias regresó. Es decir, que es de 400 familias que sacaron de la Ciénaga, apenas volvieron 40 familias. Y las razones estaban asociadas al tema del empleo. Bueno, ¿por qué? Porque justo parte de una vivienda adecuada tiene que ser que yo me pueda mover, que sea accesible, me pueda trasladar a mi trabajo. Y la ventaja que tiene esa zona, la zona de la Ciénaga, Domingo Sabio, que ustedes saben que es la orilla del está básicamente céntrica. Está muy cerca de los puestos de trabajo. Entonces, pero la gente, nadie se interesa por el estudio y el mito ayuda, yo digo que a dormir bien, porque de repente, cuando tú pasas por encima de cualquiera de nuestros puentes o de esos que están un poquito más ocultos en el interior y te das cuenta de las condiciones de vulnerabilidad y de riesgo que tiene la persona, pues tú querrás dormir bien en la noche. Y no es tan sencillo llegar a tu casa y pensar que hay gente que no se sabe qué le va a pasar esta noche y tú dices, no, ellos están ahí porque quieren. Jenny, y que además tú no me puedes diseñar política pública que no vayan acorde a lo que yo necesito. Porque un ejemplo es muy importante. Tú me puedes decir, a mí hay vivienda para Mano Guayabo, pero yo tengo 40 años viviendo en la Ciénaga. Tú me estás sacando de mi hábitat, tú me estás sacando del sistema donde yo estoy. Siempre, pero es la caoba. En la caoba. Pero, Sí, de igual forma, cerca. Es como que te digan que tú estás viviendo en Santo Domingo y te digan, no, mañana usted se va a vivir para San Juan. El caso de la barquita. Mi vida no está en San Juan. El caso de la barquita. Que ahí yo siempre decía, que se iba a crear un nuevo mito del desalojo. ¿Qué pasa con la barquita? La vieja barquita, que fue uno de los proyectos habitacionales que caracterizó los dos gobiernos de Danilo, todos los años, el 27 de febrero, es recurrente la promesa de que ya por fin puede entregar la barquita. Se entrega la barquita y sí es cierto que del lado más vulnerable de la barquita todo el mundo se mudó. Pero en esa zona, que es la que se conoce como los coordinadores, pero es el mismo espacio donde está la barquita, queda la mitad, una cantidad de población similar a la que se mudó, en una condición tan deplorable como la gente que se mudó de la barquita. Y el tema es que sí, es verdad que la nueva barquita tiene un conjunto de elementos que son interesantes, pero y respetaron el arraigo de la gente, los elementos culturales y no tomaron en cuenta ni siquiera lo siguiente. La población de la barquita
era en gran medida población adulta. Entonces, no importaba tu edad y de repente te dan un piso 4, un piso 3, siendo una persona de 70, 60, 80 Sin planificación. Y además, por ejemplo, el tamaño de los baños para gente con discapacidad. O sea, hubo como muchas situaciones y la imposición de un pago mensual de 1,000 pesos y la gente lo ves en los comentarios, 1,000 pesos no es nada. Bueno, si para ti que ganas lo tienes 50, 60, 70, tal vez no, pero en promedio, la persona que vivía en la barquita son empleo informal, mucho empleo doméstico y en zonas muy lejanas. Y el gasto en transporte, por ejemplo, se incrementó bastante. Entonces, fíjate cómo se hace esa mudanza. Se prometió en la barquita la construcción de una serie de locales comerciales para que la gente pudiera desarrollarnos sus emprendimientos o cualquier tipo de negocio, y al final eso no se implementó. Entonces, si la gente de la barquita que ha salido, gente de la barquita, claro que sí que ha salido, se culpabiliza a esa persona porque le dicen, pero que donde tú vivías era asqueroso y donde vives ahora es lindo. Pero bueno, ¿qué gano con vivir en un lugar de concreto cuando no tengo que comer? Y esa es la realidad. Entonces, al no tomar en cuenta esos aspectos, definitivamente, claro que sí, que hay gente que se mueve de nuevo o a donde vivía o a lugares cercanos, pero generalmente está asociado a temas de supervivencia. Yo tengo una pregunta. Me causa mucha duda. El asunto de que, por ejemplo, que en noviembre pasado hubo un fenómeno muy importante al ser algo de gran magnitud, sí, que también provocó que en el Gran Santo Domingo, por lo menos en el Distrito Nacional, hubieran problemáticas muy parecidas a las que pasaron en este noviembre. Ahora vuelve y se repite, y de una manera más desastrosa, donde hubieron más víctimas, muertes y ese tipo de cosas. Se visibiliza más porque está afectando en zonas que antes no afectaba. Y eso tiene mucho que ver con la magnitud que tiene el fenómeno. Claro. Entonces, mi pregunta va dirigida a lo siguiente. ¿Es posible, porque los levantamientos ya están hechos, se sabe qué cosas se deben hacer, cómo se debe ejecutar, qué hay que hacer para poder solucionar ese tipo de problemáticas que tenemos, por ejemplo, en el sentido de que el agua no se apose en lugares específicos, para poner un poquito de lo tanto que tenemos que arreglar en este país? ¿Es posible que las autoridades se vean obligadas con la presión social a intervenir en el Distrito Nacional y en la zona donde viven gente que son realmente menos vulnerables que los demás, y que en ese sentido, entonces, en términos de clase, se siga dando la espalda a las personas que realmente tienen esa problemática durante años y años? Por supuesto. Y se intervenga entonces en el Gran Santo Domingo, en el Distrito Nacional? Por supuesto. ¿Es posible eso? Claro que sí, es posible, y es lo que históricamente... Fernández es el ejemplo de eso. Exacto, eso es así. Y fíjate que estamos hablando del Gran Santo Domingo. Y dentro del Gran Santo Domingo hay muchas diferencias, eso lo sabemos. Uh-huh. En el Distrito Nacional, por ejemplo, hay una diferencia brutal entre la circunscripción 3 y la 1 y la 2. Pero esa, y hay un teórico que me gusta mucho que se llamaba Milton Santos, ya está, brasileño, y él hablaba de lo siguiente. Hay una influencia muy importante de parte de, quien ostenta el poder económico, sin que parezca conspiranoico, pero es la realidad. El poder económico que tiene participación política, justo porque, lo sabemos, desde el financiamiento de las campañas hasta la famosa oferta de que, muevo la economía, va a haber empleo, etcétera. Y por eso las inversiones estatales se mueven un poco de la mano de ese capital. Y eso ocurre tanto al interno del Gran Santo Domingo, porque analiza, vámonos a lo más chiquito en el sentido de los ayuntamientos, que suelen ser los espacios que tienen menos presupuesto si lo contrastamos con el Poder Ejecutivo. En las inversiones que se dan en el Distrito Nacional, histórica, no ahora Carolina, antes David, pero antes Roberto Salcedo, y etcétera, están concentradas en zonas específicas de la circunscripción 1 y de la circunscripción 2. La circunscripción 3, entiéndase, Capotillo, La Sursa, Gualey. Las más empobrecidas, 14 barrios, de los cuales 12 son los más pobres de la capital y algunos más pobres del país.
en donde la intervención es prácticamente cero. Entonces, hay una inversión prácticamente nula. Vamos a decir, en la circunscripción 3 vive la mayor cantidad de población de la capital y no tiene, bueno, tal vez 2 parques. El resto, la inversión en parques, en zonas de esparcimiento, etcétera, está sobre todo en C1 y en muchas zonas de la circunscripción 2. Y eso se da también a nivel nacional. Porque, ¿qué es lo que pasa? Que la lluvia del año pasado y la de este año hizo más seco. Es cierto, fue de una magnitud. Muchas torres, muchos vehículos buenos inundados. Pero además tiene un componente de que le afectó más Muchas a torres. las personas y además fue en Los Santo Domingo. popis sorprendidos, pero el azúcar de Doña Grecia tiene 30 años con el agua que le mete cuando llueve. Y la gotera que no haya como tapar, los jabón de cuava. sorprendió, como bien ustedes dicen, a sectores que no suele sorprender, y es cierto que hay una influencia muy grande del cambio climático, pero llama la atención porque es aquí, en el Gran Santo Domingo. En Asua hay una zona que se llama Los Rosarios, que esa zona desde el año, ellos me contaban que desde el año, creo que mitad de la década de los 90, si fallo en la fecha, luego lo corrijo, pero más o menos desde la década de los 90, ellos cada temporada ciclónica, preparados, viene temporada ciclónica que saben que va a ser más frecuente la lluvia, todos, como decimos en el campo, encaraman sus trastes, están preparados sus techos, encaraman su silla, suben las camas en bloc hasta que acaba la temporada ciclónica. Pero eso no sale en prensa. Yo tengo la foto. Cada año hacen lo mismo. ¿Por qué? Bueno, porque se les inunda con... ni siquiera tiene que ser una lluvia extraordinaria como la que ocurrió en este momento. Estamos hablando de lluvias cualquier vaguada que se anuncie, que aquí pasa sin pena ni gloria, pero en esa zona significa que se le ahoga a la gente. Entonces, lo que se está evidenciando es que, por ejemplo, en el programa pasado hablábamos con Juan Miguel sobre la problemática que hubo, por ejemplo, en la zona colonial. Y es que en el día a día, por ejemplo, la gente no puede dormir en los barrios con los teteos. No se puede dormir. Hay un departamento de antirruido que solamente funciona armando kitipo, robando kitipo o protegiendo lugares específicos de la capital donde vive la gente rica, donde vive la gente con más poder adquisitivo, y nada más viven haciendo ese tipo de cosas. Pero entonces, hasta que las problemáticas no afectan a los lugares donde se concentran ese tipo de personas, los ricos de este país, los controlan, la influencia. Un video, mira mi casa inundada. Las problemáticas que están pasando en el país no salen a relumbrar. Claro. Entonces, vemos esta situación ahora, por ejemplo, cuántos años tiene muchísima gente en zonas muy vulnerables, pasando a las 1001, pero cuando llega a la casta, se arma el reperpero. Parece que la naturaleza está democratizando la vulnerabilidad. Bueno, y lo hace trágicamente porque han pasado cosas que a mí me duele cualquier muerto, claro, pobre o rico. A mí también. A todos nosotros. Nadie quiere que le pase nada malo a nadie. Ahora, mira, Jenny, voy a decir algo, una perogrullada, pero esta capital también se ha hecho a retazos. O sea, aquí no ha habido planificación. Es mínima la planificación, que la 27, que hay una serie de cosas que hay que decirlo, quizá con un hombre tan inventable como Balaguer, se puede decir que sí tuvo alguna visión de planeamiento, qué sé yo, hay que reconocerlo de alguna manera, el parque una avenida tal, a veces con un criterio muy anti-insurgente, déjame decirte, porque tiene que ver, tiene que eso del aeropuerto, un poco para que se llame un reperpero aquí, qué sé yo, todo eso estuvo planificado también. Pero eso de que la capital se haya hecho retazo plantea un problema histórico serio para el país, porque mientras más pasa el tiempo y más se construye a retazos, más difícil es la solución. Eso de los alcantarillados es una cosa terrible. Yo no sé cómo que le van a entrar. Hay que hacerlo. Y el problema, yo diría, bueno, al final es un problema no que se vaya a hacer en 1 año, en 2 años, ni en 4 años, pero que lo que se comience se haga con la perspectiva de que no hay que volverlo a hacer. Así que eso es el inicio de un proceso que culminará haciendo de esta capital y de las ciudades dominicanas algo más vivible.
Y ahí está el elemento educativo. Y yo voy a poner un ejemplito nada más. Para que ustedes, me estoy saliendo un poco del problema de la pobreza, pero bueno, la pobreza también es mental, porque miren qué pasa. Ahora se ha descubierto, mi hija, que se llama como tú, Natalia, que es arquitecta, me decía cada rato, pero que el dominicano tiene una obsesión con encementarlo todo. Ajá. Eso, Y entonces, Terrible. y ahora veo que todo el mundo habla más o menos de lo mismo. Yo tuve la suerte de ir a Europa, a unos paisitos, Francia, y entonces vi, digo, pero ven acá, pero estos parques, maravillosos parques, yo no veo cemento por ningún lado. Aquí ahogan los árboles. Ahora tú dirás, eso es la gente. A mí cuando me hablan de la gente en abstracto, me irrita un poco, digo, porque la gente está gobernada por un Estado que debe educar, que debe legislar y que debe hacer las cosas correctamente para luego no achacárselo a la gente en abstracto. Porque la gente, lo que hace la gente, ¿usted sabe qué es lo que hace? Vivir como sabe vivir. Y entonces hasta que unas autoridades, un gobierno a todas las escalas no digan, mira, por aquí es la cosa, porque todo eso se sabe. Claro, Incluso todo eso que está diciendo, porque cuando tú, Jenny es una persona que conoce, quizás la persona que más sabe de pobreza en este país, y no es pobre, quizás por eso sabe mucho de eso. Ese problema de la pobreza, para empezar, el pobre no lo entiende. Porque se le achaca a Dios, No. o se le achaca una serie de cosas. Mira, Es complicado, por eso que yo... es muy interesante. Tú has planteado varias cosas muy interesantes. Yo no me puedo meter en el terreno del planeamiento urbano porque no me pertino, hablo de lo que no sé. Eso tienen que traer a Marco Varina. Sí, pero tú lo sabes tangencialmente, tú lo sabes. Pero sí, lo que quiere decir, de hecho, el propio Marcos ha planteado en varias intervenciones públicas la existencia de planes que sí son adecuados y que ha faltado pues, voluntad política para que se puedan desarrollar. Y eso es muy, muy relevante. Y el tema de incementar todo, ¿qué pasa? Nosotros tenemos, ahí entra y juega un papel muy importante ordenamiento territorial. Nosotros estamos estrenando una ley de ordenamiento territorial que todavía no tiene, creo que, ni muy bien puesta los reglamentos, pero citando de nuevo a Marco Varina, él planteaba, los ayuntamientos siempre han tenido herramientas como para poder controlar dónde se construye y dónde no. ¿Y qué es lo que está pasando? En muchas ciudades pequeñas, medianas, y pasa en el Gran Santo Domingo también, pues se construye en cualquier lugar sin respetar la necesidad de dejar las áreas verdes, pero también sin la adecuada certificación de que no se trata de una zona inundable. Y esa es una potestad que tiene el ayuntamiento para hacerlo. Eso como para hablar del tema del planeamiento. Yo creo que depositado demasiada esperanza en que la ley de ordenamiento territorial lo va a resolver todo y no lo va a resolver todo porque teníamos herramientas antes y no la hemos ejecutado. Y eso hace que tanto las amenazas de origen natural como de origen humano, como lo fue la explosión que acaba de ocurrir en San Cristóbal, vamos a decir que están avanzando un poco más por la negligencia de nuestras autoridades, en muchos casos corrupción, contubernio, etc. Y eso nosotros no lo podemos olvidar. Yo quiero reiterar, y siempre lo digo, tenemos demasiado conocimiento acumulado para poder confrontar las cosas. El cambio climático lo agrava, claro que sí, y eso no lo podemos negar, pero, ¿qué es lo que yo digo? De repente ahora, cuando el presidente dice, esta lluvia pasó por el cambio climático. Bueno, tal vez sí, la cantidad de lluvia pasó por el cambio climático. Pero lo que teníamos que hacer para prever una lluvia normal, adecuada, nunca lo hicimos. Y eso, claro. ¿Qué pasa? Una política pública tiene componentes. El componente del diagnóstico, que lo tenemos, que sabemos lo que hay que hacer, y el componente económico del dinero, porque nada se hace de buena fe. Siempre cuando queremos saber dónde está el corazón de un gobierno, tenemos que irnos al presupuesto. ¿Y qué pasa? Nuestra ley de presupuesto manda a que se destine un 1% del presupuesto cada año para la atención a calamidades. Y esa atención a calamidades debe ser incluso o sobre todo, desde la perspectiva de la mitigación, la prevención. Pero históricamente se destina 0.25, 0.15, pero no ahora.
Estamos hablando, nosotros hicimos un estudio en la Junta de la Política Habitacional que analizamos 2000-2016 y siempre lo mínimo, un 0.15% fijo. Y eso actualizado al 2022 sigue siendo ínfimo. ¿Qué quiere decir esto? Que incluso existe el instrumento legal a nivel presupuestario para poder pensar y confrontar eso a largo plazo, pero el largo plazo no otorga voto, y eso lo sabemos, eso es como un análisis de la cultura política dominicana que existe. Pero ¿qué pasa? Cuando tú hablas también de todo el conjunto de vulnerabilidades, y ahorita yo mencionaba a Will Checho, es un geógrafo colombiano, que él dice, ajá, está bien, llega la amenaza, que cuando encuentra vulnerabilidades, entonces se convierte en desastre. Y él habla de que existen 11 vulnerabilidades que cuando actúan en conjunto le llama vulnerabilidad global. Y nosotros tenemos aquí poblaciones que tienen esas 11 vulnerabilidades en simultáneo. 11 golpes. 11 golpes, la física, la natural, porque ¿qué pasa? Que nosotros analizamos, medimos pobreza sin tomar en cuenta la dimensión espacial. Y la dimensión espacial, que estamos hablando de cambio climático, de aumento de fenómenos, es esencial, fundamental. Y ese precio lo pagan los pobres. Sí, claro, este golpe tocó otras clases sociales, pero el golpe aquí, continuo, cada año, cada mes, cada día, está siempre sobre la misma clase social, sobre el mismo estrato, como le querramos llamar, para que no me acusen de comunista. Sí. El mismo, vamos a llamarle estrato, vamos a llamarle territorio, esos territorios vulnerables, olvidados. Y seguimos escandalizándonos únicamente cuando el fenómeno afecta a la capital. Y por eso yo siempre llamo a Noel y Olga y llamo a Irma y María. ¿Quién habló de Irma y María aquí? ¿Nadie? Sí. Porque Irma y María acabó en Montecristi, en Samaná, pero no la Samaná linda, en Loma Atravesada. Sí, en Loma Atravesada arrancó viviendas y arrancó esperanzas, y yo fui a visitar esas zonas 4 años después de haber ocurrido Irma y María, y todavía una pequeña y débil casita, y digo casita porque lo tengo que decir casita, que estaba construyendo el INVI, en ese tiempo INVI, que hoy en mi vivienda no había sido terminada. O sea, no 4 años después. No, o sea, eso ocurrió en 2017. Yo fui, 3 años después. Yo fui justo antes del cierre de la pandemia, 2020, pero regresé a 2021. Igual, o sea, yo fui 3 años después, 4 años después. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que estamos quemados en prevención, en mitigación y en respuesta. Porque, ¿qué es lo que pasa? Señores, escríbanlo. El viernes, que es 1 de diciembre, se olvidó este golpe, como se olvidó el golpe del 2022, como se olvidó el golpe de Noel, como se olvidó Irma María, como se olvidó David, como se olvidó George. Y en este país, aunque ustedes no lo crean, tenemos población ubicada en los lugares en donde fueron damnificados por David, George y Noel y Olga. Imagínate. Yo conozco 11, he documentado 11 albergues. Lo documentamos, hicimos el estudio, hicimos la propuesta y se llevó a mano de Danilo, a mano de Abinader, y te prometen que sí. Y hay algo que tú planteas, y hay una realidad. La inversión, de acuerdo a la no necesidad de la gente, mucho parquecito, mucho cemento, mucho columpito, se concentra la inversión en una parte muy reducida de la capital. Y no solamente en la capital, sino en el país entero. Pero hay una particularidad. Yo he estado observando que con la rapidez que las autoridades se pronuncian y la declaratoria de emergencia y los fondos y los préstamos, y yo no me cabe, porque cuando tú tienes una casa, un ejemplo, y se te arruina una pared, en menos de un año, comparándolo con la lluvia del año pasado, un ejemplo, aquí hay situaciones que se destinaron cientos de millones de pesos en el pasado noviembre para buscarle una solución, y ahora regresar nuevo. Ejemplo,
Esa cañada de los ríos que el año pasado se llevó al joven que andaba en el delivery, eso volvió por ahí normal. Claro. Entonces, tú ves eso y destruye todo nuevamente, los mismos puentes. Y no me digan a mí que no hay forma de construirlo. Claro que sí hay existen, porque en forma, otros claro que países sí, catástrofe es mucho mayor. Lo que pasa es que eso no genera negocio. Por Porque si se lo supuesto. vuelve a llevar, y yo voy a hacer, lamentablemente, nosotros hemos tenido una clase gobernante, y lo voy a decir aunque suene crudo, me importa, que se beneficia de la tragedia de la gente, Por supuesto. que hace negocio de la tragedia de la gente. Así. Aquí hay un Claro. comportamiento que ahora se evidencia más con el asunto de las lluvias, y es la visita, que eso yo nada más, sucede en muchas partes del mundo, pero yo nunca he visto en un país que verdaderamente existe una planificación real a ningún responsable, por ejemplo, a ningún presidente teniendo que meterse con una bota aquí arriba y supuesto. con el agua aquí. Es populista. Porque tú tienes un sinnúmero de instituciones que son las responsables y tú como mandatario le das seguimiento a que se ejecute la política. Histrionismo político. Así, Entonces, totalmente. Jenny, yo vi que en las redes que andaban regalando fósforos, azúcar, Mosquiteros. mosquiteros. Sí, sí, sí. Entonces, la supuesta ayuda, porque ahí hay ahora vamos de la tragedia, ahora vamos a la respuesta del gobierno a los damnificados. Todos esos cuartos que están cogiendo, ¿es verdaderamente, ustedes tienen algún tipo de conocimiento para buscarle o brindarle solución a la gente en cuanto a su problemática? Yo como a mí me gusta siempre hablar con los datos. Yo no puedo hablar de lo que están haciendo ahora y lo que van a hacer. No, y de la en esta intención. semana, porque no lo sé. Pero el comportamiento te sugiere que, bueno, que va a ser el mismo ciclo. Y te sugiere que ni siquiera la respuesta va a ser adecuada. Porque, bueno, ¿qué es lo que pasa? Que la gestión de riesgo es un ciclo. Por eso digo siempre, prevención, mitigación, respuesta. Van de la mano y tienen que ejecutarse el año completo, todos los años, todos los días, porque si bien es cierto que tenemos estos 6 meses de temporada ciclónica, que es donde se supone que estamos en un mayor riesgo, pero vivimos como nuestra ubicación geográfica dice, bueno, que todos los días estamos en peligro. Por eso los noviembres están fuera de la temporada ciclónica y fíjate cómo ha ocurrido. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Cuando pasa el fenómeno que llama la atención, que se convierte en desastre, porque fíjate que el fenómeno es natural. El desastre no es natural, el desastre es político. Y justo es político porque ni siquiera se agota de forma adecuada ese proceso de respuesta, que es lo que debe ocurrir luego del desastre para que la gente... usan mucho los organismos internacionales. Voy a decir la palabrita. No me gusta utilizarla en este contexto porque siento que usan como palabrita bonito para romantizar las cosas. Pero se supone que la comunidad debe ser resiliente. Es decir, debe volver al punto en donde estuvo antes de que ocurriera el desastre. Y por eso es romantizar porque es como comunidad, tú puedes, únete, vuelve. Y no. Adelante. Hay un conjunto, reitero ahorita, de las 11 vulnerabilidades, de vulnerabilidades naturales y físicas, políticas, que no son dominio de la gente. Entonces, cuando esa respuesta no se da, evidentemente que la comunidad no se recupera. Entonces la comunidad tarda, algo que pudo haberse recogido en 1 o 2 meses, tarda hasta años. Y cuando está alcanzando la recuperación total, por llamarlo de alguna manera, vuelve otro fenómeno y la ataca. ¿Por qué tarda tanto esa recuperación? Porque no hay una acción del gobierno que esté pensada, que esté organizada. Y ojo aquí, yo quiero separar la acción de la defensa civil, el Centro de Operaciones de Emergencia, los cuerpos de bomberos, que hacen un trabajo cotidiano. Tengo constancia de ello por entrevistas, por visitas, etcétera, pero sin nada. Un trabajo extraordinario sin recursos y en base a la solidaridad, porque en general no reciben ninguna paga. La mayoría son voluntariados. La mayoría son voluntariados. Y el cuerpo de bomberos, que por ejemplo tiene su asignación presupuestaria, es ínfimo y mínimo y sin equipamientos.
Por ejemplo, se cae Un foco. una mata en un lugar que machete derrumbó limpio. una casa a machete limpio. Nosotros mismos como Ciudad Alternativa, aunque no es nuestro estilo hacer acciones de ese tipo, desarrollistas, pero en algún momento hemos tenido que entrar apoyando con la compra de motosierras. Una sierra. Una herramienta que tiene que ser básica. O sea, eso, tú dices, ¿cómo va a ser que llegan los bomberos a mano pelada, a machete y a voluntad? Arriesgando incluso sus vidas. Entonces, por eso, la respuesta es insuficiente. El mosquitero, la canastilla, el salami, eso es para la foto. Pero un ejemplo claro sí, de Eso es para la Eso es foto. para la foto. Te llevó el río a la casa. Exclusivamente Eso es para ser la foto. filmado. Te mando a ti, te Y doy el para que salario. salga. Eso es para ser filmado y Por para ejemplo. poner la gente, y va a sonar feo lo que digo porque no es la gente, Feo pa' el ridículo es ellos. Y para poner a la gente en ridículo, esa es su pretensión. Ujú. Ridiculizar y vejar más a la gente. Cada vez que hago esto, estoy aquí, bueno, como comenzaron a pasar los Los selfies. Estamos aquí. diferentes funcionarios con influencers, ahora le cogió con eso. ¿Qué hace Romeo Santos con Carolina Mejía en un barrio que acaba de perderlo todo? ¿Cuál es el objetivo? Ahorita Dos Cheles también, ahorita da unos centavos por ahí, o dice que lo hace. Mira, Pero eso es terrible, y perdón, que tú decías ahorita, para que no se me quede lo del tema de que la gente se lo achaca a Dios y el tema de la educación, y quiero jalar esta otra vulnerabilidad. A Will Chichón no se le quedó nada. Y él habla de vulnerabilidad ideológica y educativa. Cuando él habla de vulnerabilidad ideológica, justo habla de qué es tanto. Lo vamos a conectar con el tema del imaginario del que hablábamos anteriormente, de que le dan apartamento, vuelven porque les gusta estar ahí, quiere decir que en la vivienda yo con mis impuestos no voy a pagar, etcétera, no es un derecho. Y se junta con ese imaginario, este otro imaginario, que es que la gente dice, bueno, esto es obra divina. Nadie puede porque es que la lluvia la manda Dios, porque es que el huracán lo manda Dios. Y sí he encontrado un porcentaje muy alto en los territorios de personas que piensan de esa manera. Pero fíjate qué interesante. La gente piensa que sí, que es obra de Dios, pero también habla de cómo se resuelve. Sí que está capturado por ese velo Ideológico. de la religión ideológico, pero eso hay que comprenderlo, porque como canta Pedro Guerra, habrá que creer en Cristo, en la paz o en Fidel. De algo me tengo que agarrar, porque la vida del pobre es una incertidumbre continua. Entonces yo tengo que agarrarme de algo, pero no dejan de decir, si el gobierno arregla la calle, si el gobierno me hace la casa más fuerte, se resuelve. O sea, sí tienen como cierta conciencia de que hay una solución, A la problemática. miren, vamos a decir, terrenal. a este esta problema de esta la- parte que tú acabas de decir me encantó, me encanta. Esta parte. Por eso yo ahorita un poco decía, a mí no me gusta hablar del ser humano en abstracto. Claro. Claro que eso es para el filósofo. ¿Qué es lo que caracteriza al ser humano? Ahora, el ser humano es un ser que vive muy concretamente en unas Claro. condiciones tales y tal. Por ejemplo, cuando nosotros criticamos, hay una tendencia antipolítica, que es los políticos. Ujú. Entonces, a veces te responden, pero móntate tú aquí para que tú veas. Es decir, Sacrificar. oye, pero yo no quiero condenarlo y quedarme ahí. Mira qué es lo que pasa. Claro. Si yo fuera candidato y este desastre me perjudicara, yo voy a pensarlo en clave política. Hoy escuchaba yo dos comentaristas cuya preocupación era que cuidado, si el gobierno no anda rápido con esto, se le va a perjudicar políticamente. Es decir, El uso de la tragedia. sí, en general. entonces, sí, pero a ver, y por supuesto que eso es condenable. Ahora, hay que situarse en el lugar de ellos. La verdad es que ellos son políticos, no peloteros. Entonces, como políticos piensan. Ahora, no es compatible. Es más, no es precisamente la buena política la que te debería llevar a hacer las cosas bien hechas y hacerlo de modo tal, con la honestidad de vida y pensando en la solución verdadera. Entonces,
porque nadie puede abstraerse, si es político, de que los desastres, tal, cualquier acontecimiento que te afecta políticamente tus planes. Y yo puedo reconocer que usted tiene derecho a que se lo preocupe, pero dámele una salida correcta, porque el problema, miren, aquí hay que seguir cuestionando la democracia que tenemos, entre otras cosas, porque es fundamentalmente falsa. Y de eso tenemos que, porque al final hay un problema político, ideológico, cultural, histórico, que es el que tenemos que de alguna manera ver, porque esto van a ver, nadie va a evitar que llueve, que truene y que relampaguee y que vengan ciclones y que pasen cosas, y eso que vamos a cruzar los dedos por aquí, porque aquí no haya un terremoto. Voy a santiguar, espérate, porque yo quisiera que cosas así no pasaran, porque ¿cómo que vamos a responder? Entonces, cuando Jenny habla en estos términos, yo quisiera como que se hablara tanto más de esto, porque es un problema a entender. Insisto, el pobre, y no digo el pobre, en general, la mayoría de la gente no entiende el fenómeno de la pobreza, no lo entiende porque es más fácil satanizar, es más fácil culpabilizar. Sí, comprendo. Y me parece muy interesante eso que planteas, porque y justo el tema de cómo lo que nos han hecho creer que es la pobreza hace aún más cierto lo que tú planteas. Es más, comienza con un problema de definición, con una conceptualización de qué es la pobreza. Exactamente. ¿Y qué pasa? Que incluso no es un problema particular de nosotros en República Dominicana, es un problema en general, al menos en América Latina. Sí. En otros países que existen sociólogos de la pobreza, como ese que mencioné, ese francés Pugam, la discusión al menos es otra. Pero nosotros, que somos hijos de la CEPAL, en lo que es la producción de indicadores, ¿qué es lo que pasa? ¿Cuál es la preocupación frente al fenómeno de la pobreza? No es comprenderlo, es medirlo. Y si mi preocupación es medirlo y medirlo estandarizado, yo voy a construir una medida que no le importa el territorio, no le importa localizar el fenómeno. No sé si me explico. Sí, claro. Como CEPAL, desde el 1979, de la mano de Óscar Altimir, planteó la creación de línea de pobreza es más vieja. Viene de, fíjense, señores, de dónde viene. Viene de la filantropía en Inglaterra, siglo XIX. Sí, filantropía, no de la sociología. En paralelo estaba George Simmel. Y George Simmel sí produce una comprensión de la pobreza desde la perspectiva sociológica, pero esa no se estandariza. Y por lo tanto ese libro se cerró y cogimos a Charles Booth, que es quien crea esa, vamos a decir que es el antecedente más importante del mapa de pobreza, que trajo la línea de pobreza, y nos agarramos de una propuesta de un filántropo. Y yo quiero que eso, como que entendamos qué significa eso. Un filántropo, una gente que vive que era rico y hacía caridad. Sí. Y entonces, esa medida de pobreza, línea de pobreza, bueno, nace de una visión de la pobreza como caridad, que la resuelvo con la caridad. Entonces, eso es lo que heredamos hoy. Y cuando nos hablan de $2 al día, yo cojo un pique. Claro. Yo quiero, Jenny, escúchame que te interrumpa, porque lo que pasa es que aquí la gente, y es para que tenga una idea, ese es el objetivo del programa, no podemos quedar cortos si nosotros no abordamos así. Pues ella puede volver, Obviamente, pero yo quisiera hoy, una vacacioncita. Quisiera hoy que tú nos expliques, sí, de manera sencilla, cuando el gobierno dice que sacó tanto de la pobreza, claro. ¿Cuáles son las mediciones? ¿Cuánto tiene que tener una gente en el ingreso y cuáles son los componentes de eso? Que tú nos ayudes con eso ahí. Yo nunca puedo dar una respuesta corta, pero nosotros tenemos una medición de pobreza oficial desde el 2012. Y el año pasado, este año, en mayo de este año, con data hasta 2022, se creó una nueva metodología. Nueva metodología, lo voy a poner entre comillas, porque lo que se hizo fue como una actualización de esa línea de pobreza, pero no cambió. Yo tenía la esperanza, justo porque, bueno, en el MEPI hay un grupo de gente que viene del PNUD, Informe de Desarrollo Humano, comprende el tema, el territorio, bla, 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 pero esa discusión
entiendo que tenían sus ataduras políticas, no se pudo dar, y lo que se continuó fue con línea de pobreza. Esta nueva metodología, que es la que rige, ya la oficial en el país, con la que se está anunciando lo siguiente: el programa de alimentación escolar evitó que 200,000 personas cayeran en la pobreza. ¿Qué es lo que estamos diciendo ahí? Lo siguiente. Hay un sofisma claro. La nueva metodología, antes teníamos pobreza urbana y rural, ahora no, ahora tenemos pobreza sur, este, Osama y norte, que son las 4 macro. Pobrezas diferentes. Sí, en 4 estándares diferentes. Umbrales de pobreza diferentes. Y tú comes con menos dinero en el sur que en Osama. Sí. Sí, me explico. Entonces hay 4 líneas de pobreza y por eso con esta nueva medición, lo que nunca se había visto en este país, ya el sur no es la región más pobre. Adivinen cuál es. ¿Cuál? Osama. O sea, Monteplata. Gran Santo Domingo. O sea, Santo Domingo y Distrito Nacional. Sí, estamos entendiendo Sí, sí. esa palabra no es muy técnica, pero es la que hay que usar. Lo macabro que es eso. El sur Ya no es. no es la más pobre. Ahora la más pobre es la región Osama. De la manera en cómo ellos lo ¿Por miden. qué? Porque ¿Por qué? ese umbral de pobreza, ¿cómo se mide? Se toma una encuesta que se llama encuesta de ingresos y gastos, la última se hizo en 2018. Se analizan los deciles, vamos a decir, más bajos. Se busca que tengan una que otra necesidad básica satisfecha. Y en base a lo que esa gente come, o sea, lo que en términos de hecho come, compra, la encuesta de ingresos y gastos es muy interesante porque le pregunta a la gente durante 7 días todo lo que come, todo lo que hace, etcétera. Lo que gasta. Todo lo que gasta y todo lo que le ingresa, y hace ese contraste. Y entonces, en base a eso, que en términos de hecho la gente come, la gente compra, la gente usa, se calculan 2 líneas. Lo que se llama la canasta básica alimentaria, que dice que con ese monto, bueno, tú comes suficiente y bien y nutritivo, etcétera, y la canasta básica no alimentaria, que contiene alimentación y el resto, ropa, etcétera, etcétera. Pasaje, Todo Internet. eso, exacto. medicamentos. Para que porque Cerveza. mi cerebro no retiene todas esas canastas, yo voy a leerles cuál es el El ¿cómo se llama ingreso esto? promedio Vamos a que ver. plantean. Vamos a la última línea de pobreza. La línea de pobreza general en Osama, o sea, el que tiene per cápita por persona, per cápita mensual, perdón, más de 8,330,80 no es pobre. ¿Me expliqué? Excúsame, pero individualmente. Más de 8,000 pesos. Individualmente. Individualmente. Si fuese una familia de 3, ponte otro 8 porque la familia que tiene 25,000 pesos no es pobre. Sí, Qué locura. si fuera una familia de 3 miembros. ¿Está Repíteme, bien? ¿cuánto que tú me dices? Para pobre, es decir, que con eso ¿Cuánto? tú ¿8,000 cuánto? compras 8,330,80. Con eso Mensual. sí, tú comes y te vistes y vas al trabajo 8,330. y tienes internet, etcétera. ¿Está bien? Eso es en Santo Domingo. Con 277 pesos al día. Exacto. Pero Ya oye tú no eres esta, pobre. que es la línea de pobreza la extrema, que es la que dice que con eso tú comes bien el mes entero, Ajá. para Santo Domingo, o sea, tú que vives aquí, es 3,500,85. Sí. 3,500 Con 3,500, claro. Pues, con 85. ajá. Eso en el mes por 3 gente. Si fuese una familia de 3, ponte tú entre 15 y 16,000 pesos. Esa familia que tiene entre 15 y 16,000 pesos, se Ya. supone que come bien. Es una No locura. es pobre extremo. Es pobre, pero no extremo. Sí, estamos claros. Eso es esto. Ahora bien, si tú estás en el sur, yo que vivo en San Cristóbal, porque por eso es que hay menos pobre en el sur. Si yo estoy en el sur, vamos a ver en el sur, y yo recibo más de 6,306,62, yo no soy pobre. ¿Me expliqué? Bájate de O sea, yo en San Cristóbal, De 8,000 bajaste. yo que vivo con mi hijo, quiere decir que si mi hijo y yo, entre los dos, tuviéramos 13,000 pesos al mes, 14,000 pesos, vamos a suponer, no fuéramos pobres. Sí, y pudiéramos comer, pagar la casa. Con 233 pesos. Pagar diarios. agua, En San pagar Cristóbal. luz, pagar ¿Me teléfono. expliqué? Casa, Sí, sí, atención, correcto. país. Entonces, El MEPI plantea con ese escenario que tú no tienes que irse a vivir para el sur. Porque puedes exacto, sobrevivir porque puedes sobrevivir. con 233 pesos al ¿Qué día. es lo que pasa? Que el sur, ¿qué es lo que es el Para tú sur? conseguir esos De San 833. Cristóbal a Pedernales, ¿tú me estás entendiendo? Ujú. De San Cristóbal a Pedernales.
¿Y qué es lo que ocurre? Que eso está totalmente desencarnado del territorio. No tiene nada que ver con el empleo, porque ese ingreso que se calcula, ahí entraría, si una familia recibe solidaridad, se lo cuentan como ingreso. Si recibe, por eso el discurso último del MEPI fue gracias al programa de alimentos, porque hay una pregunta en la encuesta que dice, usted recibe el programa de alimentación, ¿cuánto más o menos eso para usted mensual? Y eso cuenta como ingreso. Bonogá, Bonolú. Todo eso cuenta como ingreso. A su usted hijo le le dan mandan un su tiene remesa, 3 muchachos y le dan un desayuno a los 3 en la escuela. cuenta Ya como son ingreso. 3 desayunos menos. Exacto. Bueno. Entonces, eso es una distorsión de la realidad, porque por eso en una entrevista que me hicieron en El Hoyo, hoy salía, la pobreza no es la misma en el sur que en Pedernales, que en la capital, porque es que hay un conjunto de elementos del territorio. Por ejemplo, en esa zona, frontera sur, ahí no hay transporte. Señores, no me lo digan porque eso justo lo acabo de investigar. No hay un sistema de transporte interurbano. Hay, claro que sí, vehículos del ámbito privado que te mueven de un lugar a otro inseguro. Y motoconcho caro, a 2 manos. motoconcho a 2 manos. La calidad del empleo demostrado en ese estudio es menor en la región sur que en el resto de las regiones. Donde hay empleo. Donde hay empleo, así es. Porque tenemos lugares donde... La posibilidad de tener hospitales. La educación, no hay educación universitaria de tercer nivel en la frontera sur. En Bauruco apenas una sesión de la UAS que da educación y creo que enfermería, dos o tres cosas. Entonces, esto es una falacia y es lo que llama Serge Pugin, ese sociólogo francés que yo mencionaba anteriormente, que es que los gobiernos les gusta elegir medidas estadísticas porque son fáciles de mover y pueden hacer ese discurso. Sacamos 200,000 personas de la pobreza porque, bueno, brincar esa línea es relativamente fácil. Señores, Bueno, para nosotros es un placer contar contigo, con tu presencia y las aclaraciones que nos has hecho, Jenny. Que se repita. Espero, obviamente, don Luis. Y más que me brindaron un café muy bueno. Ah, sí. Cuando yo llegué estaba con el café. Sí, me brindaron un café. Ah, Ya me llega. estoy pegada. Llegué tarde, ustedes taponaron. Esperamos que ustedes hayan tenido una idea de la realidad de cuando se le habla de pobreza y que eso le permita a ustedes desmontar de sus cabezas las mentiras que le dicen, porque, como dice Jenny, analizan que una gente con 233 pesos ya no es pobre. Suscríbanse, denle like, compartan, tan querido. Cuídense. Para que tenga una idea.